Hoy vamos a meternos de lleno en un tema, pues, fundamental. Cómo se protege la información digital una vez que, digamos, sale de nuestro control. Vamos a ver de qué va esto de la criptografía, que al final es la herramienta más importante que tenemos para defender los datos en un mundo que, bueno, no siempre es seguro. A ver, pensemos un momento en la cantidad de información que movemos. Todo lo que mandamos por Internet, lo que subimos a la nube. La pregunta del millón es, ¿cómo podemos estar realmente seguros de que nadie más, absolutamente nadie, puede leerlo? Esa es la clave de todo esto. Pues mira, la respuesta en el fondo es bastante simple. Si alguien intercepta nuestros datos, pero no entiende nada de lo que ve, pues nuestros secretos siguen a salvo. El truco no está tanto en esconder los datos, sino en hacerlos completamente incomprensibles, un auténtico galimatías para quien no debe leerlos. El problema de base es que un sistema operativo, da igual lo seguro que sea, solo puede proteger lo que está dentro de su casa, por así decirlo, su propio ordenador. En el instante en que esa información sale de viaje por la red o se guarda en un servidor en la otra punta del mundo, ¡puf!, esa protección se desvanece. Los datos quedan, pues, expuestos. Y es justo aquí donde entra en escena la criptografía. ¿Qué es? Pues un conjunto de técnicas pensadas exactamente para solucionar esto. Su trabajo es coger los datos y transformarlos en algo protegido, ilegible, un lío de caracteres para cualquiera que no deba verlos. Pero, y esto es lo importante, lo hace de tal forma que el destinatario correcto pueda darle la vuelta al proceso y recuperar el mensaje original sin problemas. Vale. La primera solución que a uno se le viene a la cabeza, la más intuitiva de todas, es la llamada criptografía simétrica. La analogía es perfecta. Piensa en una caja fuerte. Usas la misma llave para cerrarla y para abrirla. No tiene más misterio. Sencillo, ¿verdad? El proceso es súper directo. Tienes un texto normal y corriente, ¿no? Pues le aplicas una clave secreta y ¡zas!, se convierte en un texto cifrado, algo que no hay quien entienda. Luego, la persona que lo recibe usa una copia idéntica de esa misma clave para descifrarlo y volver a tener el texto original. Es un sistema genial, muy eficaz, pero claro, todo depende de una cosita, que esa llave se mantenga en secreto. Y aquí es donde nos encontramos con el gran pero de este sistema. A ver, si para hablar en secreto necesitamos compartir una clave secreta, ¿cómo narices nos pasamos esa clave de forma segura en primer lugar? Es como la pescadilla que se muerde la cola. No hemos solucionado el problema, solo lo hemos movido de sitio. Esto nos lleva a la regla de oro, el mantra absoluto de la criptografía. Da igual lo bueno, lo complejo que sea tu algoritmo de cifrado. Si el atacante consigue la llave, se acabó. Game over. Todo el sistema se derrumba. Es como tener un castillo inexpugnable, pero la seguridad de todo el castillo depende de que nadie encuentre esa pequeña llave. Pero, de repente, la historia da un giro, que parece casi de magia. Aparece una idea totalmente revolucionaria que soluciona de raíz el problema de compartir la llave, la criptografía asimétrica o de clave pública. Aquí la analogía cambia por completo. Imagina que tienes un candado abierto. Se lo puedes dar a quien quieras. Cualquiera puede coger ese candado y cerrar una caja. Pero solo una persona, solo una, tiene la llave que puede abrirlo. Este sistema funciona con un par de llaves que están relacionadas matemáticamente entre sí. Una es la clave pública, nuestro candado abierto, que puedes repartir sin miedo, publicarla donde quieras. Con esa clave cualquiera puede cifrarte un mensaje. Pero, y aquí está la genialidad, solo quien tenga la otra llave, la clave privada, que no se comparte con nadie jamás, puede descifrar ese mensaje. Es una solución brillante al problema de cómo empezar la conversación. Entonces, aquí tenemos la comparación clave. La criptografía simétrica es como un coche de carreras. Súper rápida, una maravilla. Pero claro, tienes el problema de cómo darle las llaves a tu amigo de forma segura. La asimétrica, en cambio, es como un camión blindado. Mucho más lento, sí, pero resuelve el problema de la entrega. Por eso, en el mundo real, los sistemas modernos usan una mezcla de las dos. Por ejemplo, un navegador web empieza usando el camión blindado, la asimétrica, para intercambiar de forma segura una clave simétrica, una llave de un solo uso. Y una vez hecho eso, se pasan al coche de carreras, la asimétrica, para que toda la comunicación sea rapidísima. El problema, claro, es que ahora surge una nueva pregunta. ¿Cómo se sabe que la clave pública que se ha recibido, ese candado abierto, es la auténtica y no una falsificación? Hasta ahora, toda la conversación ha sido sobre la confidencialidad, sobre mantener las cosas en secreto. Pero ¿y si el peligro no es que alguien lea el mensaje, sino que lo cambie, que lo altere por el camino? ¿Cómo podemos tener la certeza de que lo que nos llega es exactamente, palabra por palabra, lo que se envió? Pues para esto tenemos otra herramienta, los hashes criptográficos. La mejor forma de entender un hash es pensar en él como una huella dactilar digital.
Es un algoritmo que tú le das cualquier cosa, un texto, una foto, un programa entero, y él te devuelve una especie de resumen, una cadena de letras y números de un tamaño fijo que es única para esos datos. Y un buen hash criptográfico tiene 3 propiedades que son fundamentales. La primera es un camino de un solo sentido. A partir del hash de esa huella, es imposible volver atrás y reconstruir el archivo original. Segundo, es casi imposible que 2 archivos distintos den el mismo hash, o sea, no hay 2 huellas iguales. Y la tercera, que es crucial para la integridad, es el efecto avalancha. Esto significa que si cambias una sola coma, un píxel, lo que sea, en el archivo original, el hash resultante cambia por completo, de forma impredecible. Es como una alarma ultrasensible que salta a la mínima. Bueno, llegados a este punto, con todo lo que hemos visto, podría parecer que la criptografía es básicamente una fortaleza inexpugnable, ¿no? Algoritmos súper sólidos, claves públicas, huellas digitales, pero la realidad es que el punto débil, el verdadero talón de Aquiles, casi nunca está en las matemáticas. El problema está en nosotros, en cómo usamos estas herramientas. Entonces, la pregunta cae por su propio peso. ¿Significa todo esto que los datos están seguros y punto? ¿Que la criptografía no se puede romper? Pues, una cosa es la teoría matemática y otra muy distinta es el mundo real. Y aquí es donde la cosa se pone fea. En el mundo real los grandes fallos no vienen de romper los algoritmos, vienen de romper su implementación. Hablamos de cosas como generar claves de forma predecible, le pasó a Netscape hace años, o de errores de software, como el famoso Heartbleed, que básicamente dejaba que se filtraran las claves privadas de la memoria del servidor, o el desastre que fue el protocolo web de las primeras redes Wi-Fi, o algo tan básico como usar la misma clave privada en millones de dispositivos. El fallo casi siempre es nuestro. Y si nos paramos a pensarlo, todos y cada uno de estos fallos, sin excepción, nos llevan de vuelta al mismo sitio, a esa verdad fundamental que vimos al principio. Todos estos desastres, en el fondo, son una cosa: un fallo a la hora de mantener la clave en secreto. No es que las matemáticas fallaran, es que alguien dejó la puerta abierta porque se filtró la llave. Así que la conclusión es clara. La criptografía es una herramienta potentísima, de verdad. Pero toda su fuerza depende del eslabón más débil de la cadena, que suele ser la gestión de las claves. Y esto nos deja con una pregunta final, que ya no es solo tecnológica, sino de confianza. Si al final todo, absolutamente todo, depende de proteger esa clave, ¿en qué sistemas confiamos de verdad para que hagan ese trabajo por nosotros?